Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta cuarta semana vamos a trabajar lo que son las operaciones con las funciones. Realmente es relativamente sencillo el operar con eso, es más que nada álgebra. Donde viene la parte más complicada es en el analizar cómo cambian los dominios de las funciones, sobre todo en la parte de combinación y composición. Pero vamos de una vez a tomar el toro por los cuernos. Entonces, empecemos por las combinaciones. Las posibles combinaciones son, o las combinaciones son operaciones que se hacen con las funciones, recuerdo, o sea, de un número por una función o de operaciones básicas entre funciones. Entonces, a la derecha en esta tabla están las posibles combinaciones. La primera es multiplicar una función por un número, un escalar, que ahí pues, en la tabla aparece con un C, ¿de acuerdo? No cambia esto el dominio de una función, sino que cambia el rango, ¿verdad? La siguiente sería las sumas y las restas. En estas consiste en tomar la forma de o la relación de correspondencia, o sea, la ecuación que describe la función y sumarle la otra. Para las demás funciones, el dominio va a ser la intersección de los dominios de las funciones que están involucradas. Entonces vamos a ver esto, cómo funciona en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos una función f con un dominio de menos infinito hasta 1 y una función g con un dominio que va desde menos 1 hasta infinito. Entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. La primera va a ser un producto de esas dos funciones. Entonces vamos con ese producto. Entonces, ¿cómo va a ser esa función hx? Entonces operamos primero para poder obtener la regla de correspondencia de esta función. Entonces va a ser el producto de f por g. Bien, cuando hacemos esta operación, aquí son dos radicales, así que podemos eh, abrirlo abrirlos, introducir los dos términos y dejar todo dentro del mismo radical. Bien, entonces seguimos operando. Esta ya es una parte de álgebra y esta son diferencias de cuadrado y queda de esta manera. Bien, esta sería la regla de correspondencia. Lo primero que vemos aquí es que, suponiendo que el dominio de esta función fueran todos los reales, tendríamos que dejar por fuera aquellos valores que indeterminan esta función. Eso es importante para poder analizar de esa intersección entre f y g, entre esos dominios de f y g, cuáles son los valores que podemos adoptar o no. A veces es necesario sacar algunos valores del dominio, dependiendo si el resultado que obtuvimos, pues nos obliga a tener que eliminar algunos valores, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Entonces, de entrada, cualquier valor aquí que haga que el x al cuadrado sea mayor que el 1, se tiene que ir. O sea, no puede pertenecer al dominio porque al estar restando, fíjense que si x vale, digamos, menos 2, entonces x al cuadrado será 4, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Con este menos se daría como un menos 4, ¿de acuerdo? Y entonces dentro de la raíz aparecería 1 menos 4. Entonces esto aquí no puede ser, ¿de acuerdo? Porque nos da un número negativo dentro de la raíz. Lo mismo, por ejemplo, si hacemos con x igual a 2, ¿de acuerdo? Nos va a salir exactamente igual. X al cuadrado es 4 y menos x al cuadrado sería el mismo problema. Entonces fíjense, cualquier valor que haga que ese término menos x al cuadrado, que sea, pero que x al cuadrado sea mayor
que 1, pues entonces nos va a generar ese problema. Entonces, ¿qué valores sí tiene que adoptarse? Tienen que ser valores que sean intermedios, entre -1 y 1. Pues vamos a ver si nuestra intersección coincide con eso, ¿de acuerdo? Y aquellos que no coincidan entonces van a tener que ser eliminados. Veamos cómo es el dominio de la función g. La función g, el dominio, son todos los valores que están entre -1 e infinito. Y el dominio de f son todos los valores que van desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1 y el -1. Su intersección, o sea, el dominio de la función hx, sería entonces ¿qué valores? Pues los valores que son la intersección son, por un lado, desde -1, incluyendo el -1, hasta el 1. ¿De acuerdo? Esa sería la intersección. ¿De acuerdo? Son los valores intermedios. Eso se puede ver en la gráfica. Estamos aquí en -1, estamos aquí en 1. La función g de x son los de -1 hasta infinito. Son todos los que van mayores a -1. Entonces son todos estos. Y la función f son aquellos que son menores al 1. Y son todos estos de aquí. Recuerden los que están a la izquierda. Estos son los de g y estos son los de f. Muy bien. ¿Cuál es esa intersección? La intersección es esta. ¿Verdad? Todo esto. Entre -1 y 1. Y fíjense que cualquier valor entre -1 y 1 sí puede ser sustituido dentro de nuestra función h. Entonces, no necesitamos eliminar nada de esa intersección. Y el dominio de h es, o son los valores entre -1 y 1, incluyendo al 1 y al -1. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la división. Entonces, ¿cómo hacer esa función j de x? Que va a ser la división entre f y g. Entonces, decir esto sería tener la raíz. F es 1 menos x, o sea que este es 1 menos x aquí, y g es 1 más x. Muy bien, de entrada tenemos que tener claro que esta función no puede permitirse el hecho de que g sea igual a 0, ¿de acuerdo? G tiene que ser diferente a 0 para que nuestra función no se indetermine. Entonces, ¿cuándo esto es 0? Pues la raíz de 1 menos x es 0 si x es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, si x es igual a 1, se indetermina la función j. ¿De acuerdo? Entonces, x no puede ser igual a 1. Perdón, este es más 1, ¿verdad? Entonces aquí este es menos 1, perdón. Sí, a ver, corroboremos. ¿Sí? La función f es 1 menos x y la función g es 1 más x. Entonces, el valor que no puede tomar x es x igual a menos 1, porque indeterminaría nuestra función. Entonces, veamos. Si el dominio de la función j es la intersección entre el dominio de f y el dominio de g,
decir, son los x que pertenecen al conjunto que va de menos 1 o al intervalo que va de menos 1 hasta 1, fíjense que esta definición de esta intersección nos daría un problema, nos da un problema en x igual a menos 1. Entonces, tenemos que sacar ese x igual a menos 1, porque x igual a menos 1 no pertenece al dominio de j, ¿de acuerdo? Precisamente por esa indeterminación. Entonces, es tan fácil como decir que el dominio de j, la función j, son los x que pertenecen al intervalo abierto entre menos 1 y 1. Entonces, intervalo abierto en menos 1, intervalo cerrado en 1, ¿de acuerdo? Al tener el intervalo abierto en menos 1, no se incluye el menos 1. Y por lo tanto ya no tenemos problemas con esta función. Y este sería nuestro dominio. Muy bien, espero que les haya quedado claro esta parte. Y pueden encontrar unos problemas parecidos en su tarea. De todos los problemas que son el 2 y el 3, más o menos, que aparecen en el libro, van a ser similares a estos.